Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Estamos en vivo y de inmediato vamos a tener un análisis especial de acuerdo a este tema que estamos conversando sobre esta reelección de Emmanuel Macron, y para eso nos acompaña Pascal Drougot. De inmediato, muy buenas tardes a esta hora en Francia para acompañarnos a esta hora en esta entrevista. Muy buenos días. Muchas gracias. Que tengan un buen día también. ¿Cuál es el panorama actual al que se enfrenta Macron en medio, además de una guerra, también de inflación, desestabilidad económica y con este nuevo auge ahora de la derecha en Francia? ¿A qué se enfrenta y además, previo además a unas legislativas? Bueno, primero no creo que la pantalla sea tan así, negra. Veamos el contexto y hizo muy bien recordar unos temas de contexto actual inéditos. Me refiero a una guerra, la guerra en Ucrania, una guerra en Europa, algo inédito desde el principio de los años 90, desde la ex Yugoslavia, y por supuesto con consecuencias económicas para todos y desde ya para Europa. Emmanuel Macron ganó la elección presidencial. La ganó de manera amplia, con más de 58%, 58.54%, es decir, 18.800.000 personas, es decir, 5 millones de votos más que Marine Le Pen. Es decir, pues que es una victoria neta. Ahora, y lo hizo muy bien, lo dijo muy bien, el mapa, el contexto, es también un contexto de desafíos. Desafíos sobre dos frentes. Desafíos sobre el frente interior. Cómo reconstruir, construir, consolidar, innovar en materia de unión, de unidad nacional con una sociedad que ha cambiado, que cambió porque hizo referencia a Jacques Chirac, que cambió desde hace 20 años, 2002, cuando Jacques Chirac ganó una reelección frente al papá de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. La sociedad francesa entonces ha cambiado mucho. Unos tienen el temor de una forma de fragmentación, de comunitarización, porque es cierto que la población evoluciona también. Lo más importante es guardar bien presente en lo cotidiano los fundamentos de la República, mismos derechos, mismos deberes para todos los ciudadanos. Y un frente exterior, y lo presentó muy bien, porque lo que llamamos Francia, es decir, un territorio metropolitano, es solamente una parte de Francia. Francia, y lo dijo muy bien, Francia son también departamentos, regiones, territorios de ultramar. Francia es vecina de Venezuela. Francia es tierra latinoamericana, por la Guyana, por las Antillas. Está presente en todos los océanos del planeta, teniendo el segundo superficie marítimo del mundo. Ahora, doctor es miembro Pascal, permanente de el las presidente Naciones, francés Emmanuel Macron se plantea no continuar un segundo gobierno, sino más bien replantearse en esta oportunidad con una aspiración más de unidad nacional y no como un contendor directo del otro polo que lo enfrenta. ¿Cómo podría rescatarse la forma de unidad en el país ante la división que existe y además contrarrestar el avance de la derecha, que es lo que hoy preocupa a parte de la sociedad francesa? Sí, bueno, primero la visión es mucho más amplia todavía. No se inscribe en el continuismo. Bien recordó que esos 5 últimos años hubo una sucesión de crisis. Y esos 2 últimos años han sido muy difíciles, aunque el Estado francés, bajo la orientación de Emmanuel Macron, que dijo cueste lo que cueste, fue al lado de las empresas y de los asalariados para que no haya una caída de la economía. Ahora, la visión es una visión de porvenir. ¿En qué consiste? Consiste en volver la economía más verde,
en preparar a los desafíos del cambio climático, a los desafíos de la transición energética. Y en eso, hacía referencia a Ucrania, es muy importante porque Francia es un país independiente en materia energética, se va a ampliar el fuente nuclear, usted lo recordó, con la construcción de 6 plantas nucleares hasta empezando por el horizonte 2030, primero. Segundo, la voluntad de unión es hacer respetar los fundamentos de algo muy francés que se llama la laicidad. La laicidad, ¿qué es? Son leyes que obligan a cada ciudadano en un sitio público, alcaldía, en las escuelas, respetar la neutralidad, por ejemplo, de su pertenencia religiosa. Obviamente en la calle, en los espacios abiertos, quien quiera vive su intimidad, su enlace a la religión, a sus convicciones de manera libre, pero se respeta un espacio de la república y obviamente pues la justicia. La justicia es romper con una forma de determinismo social, es favorecer a todos con base de mérito, de justicia. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Pues inyectar una nueva ambición en las escuelas, en la universidad, favorecer la capacitación profesional dentro de muchos otros, ser a la par de las empresas, de los salariados, con una ambición en favor de la atractividad empresarial, atractividad económica en el territorio nacional para poder exportar. Son ahí pilares de una visión que no se inscribe en un continuismo, mucho más que eso, se inscribe en una transformación del país frente a los desafíos a los cuales todos, que sea Venezuela, que estemos en Asia, en América Latina, todos estamos confrontados, a los cuales nos tenemos que preparar garantizando esos cambios económicos que tienen consecuencias sociales, obviamente. Doctor, ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente. En la cohesión. Pero para cerrar, quisiéramos de alguna forma, en pocas palabras, en pocos segundos que nos quedan, cómo pudiera verse el escenario para las próximas elecciones legislativas en el mes de junio. Bueno, es la meta obviamente política. El presidente ya elegido obviamente está enfocándose sobre la selección legislativa en Francia. Es muy importante porque de la mayoría en el Parlamento dependerá el gobierno y creo que el presidente tendrá una mayoría de estabilidad para poder llevar a cabo el programa sobre el cual ha sido elegido. Bien, era el doctor Pascal Dru desde París a esta hora. Gracias por acompañarnos. Gracias, un honor. Un saludo a todos.